A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Seguimos a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Le informamos, lo acercamos al Perú. Vamos a tomar contacto de inmediato con el señor Humberto Alechea. Él es el representante de la Red Nacional de Líderes Sociales de Perú, base Arequipa, y le queremos agradecer la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Alechea, muy amable, ¿cómo está usted? Gusto escucharlo, señor Hernández, a su disposición. ¿Cómo analizar la situación que se registra en Arequipa, que no es ajena a lo que también se está registrando en otros puntos del territorio nacional? Bueno, en realidad este es consecuencia de muchos años de problemas que no se resuelven, pero especialmente, y permítame ser puntual, de los últimos 17 meses de desgobierno del expresidente Castillo y la organización criminal que estaba en Palacio de Gobierno. No hay otra explicación a esta violencia absurda con la cual algunas personas que están legítimamente indignadas se están llevando de la mano por organizaciones, grupos que tienen un objetivo muy, muy claro de generar el caos y continuar con este desgobierno. Mencionaba usted el tema de Damper, hoy día una empresa privada que quema, que le da trabajo a esta misma gente que hoy lo necesita en medio de una situación de desempleo, de crisis económica, de inflación. Ayer quemaron Leche Gloria, pero primero la saquearon. O sea, esto no es pues una cuestión así espontánea. La saquearon y luego la hazaña de quemar el lugar que le da trabajo a esta misma gente. Entonces, no me queda para mí otra explicación, señor Hernández, que es pues consecuencia de ese mensaje de odio, de enfrentamiento, de ricos y pobres, y todas las cosas que ha repetido desde Palacio de Gobierno, no solo el presidente, sino sus ministros y las principales autoridades. Ahora bien, es cierto, como le decía, que hay una legítima indignación, hay mucha gente que está saliendo a las calles, no para que Castillo regrese, obviamente, porque saben que es un ladrón y es un incapaz, sino para buscar una solución. El caso puntual de las protestas que han habido en Majes, con la quema de Gloria, Damper, saqueos, secuestros, a policías, tiene que ver con el desastre que tenemos en el agro. Las lluvias han tardado en comenzar, hay una sequía en ciernes, no es muy grave, pero en una situación donde el agro no ha tenido un apoyo real de este gobierno que anunció una segunda reforma agraria, entenderá usted que genera pues una situación de tensión. Repito, el tema del desempleo está golpeando ya fuerte a Arequipa. Otro punto de conflicto que se ha conocido a nivel nacional es en la zona de Chala, donde miles de mineros artesanales, pequeños mineros en proceso de formalización, han tomado las carreteras porque ellos quieren que se apruebe una ley que lo formalice y que ellos están desde hace años pidiendo, y que ahora este gobierno, ¿no?, ha dejado en el aire, y con la mala idea de movilizar, manipular a las dirigencias de estas federaciones de mineros artesanales, de que no se las van a aprobar, de que si entra la derecha, que si entra los bujeapristas, no se lo van a aprobar, y esta gente vive hoy día, como le digo, en medio de esta crisis económica, vive de esos recursos, y eso ha hecho que se movilicen miles de personas. Entonces están apuntando mal, están siguiendo el discurso político a sus reivindicaciones puntuales, gremiales, laborales o problemas concretos. Les han puesto la narrativa política, la culpa la tiene el Congreso, no nos deja trabajar, la nueva Constitución, y eso finalmente ha creado este fermento de violencia absurda que hoy día ha llegado a las calles de la ciudad de Arequipa con gente, vándalos, porque yo no puedo creer que sean protestantes, manifestantes, son vándalos que están
robando en tiendas comerciales, en galerías comerciales, al mismo pueblo que dicen representar y defender. Yo quiero detenerme por un instante en lo que usted mencionaba, ¿no? En el tema de Chala, en el tema de la Panamericana Sur, ¿no? ¿Cómo es que se está financiando estos bloqueos, estas movilizaciones? Hasta donde nosotros habíamos recogido información, y a lo mejor usted puede tener mayores elementos, es que detrás de esto hay un fuerte financiamiento. ¿Quiénes están financiando estas acciones de bloqueos, violencia, paralización, ¿no? Que en realidad lo único que hace es cortar todo el circuito económico en Panamericana Sur, por el lado de Arequipa? Perjudicando a los más pobres, porque por último, si se iban a Lima y que vayan pues al Ministerio del Interior, o perdón, de Energía y Minas, o al Congreso, en cuya comisión han estado discutiendo su ley. El financiamiento es absolutamente claro, es financiamiento que además recibió Castillo para su campaña electoral, que terminó en un fraude, pero que se financió en buena parte con estos recursos de la minería ilegal, tal ilegal. Acá en el sur está además el tema del narcoterrorismo, el contrabando, en fin. Esta es gente que mueve muchísima plata, son empresarios que tienen esto de las acopiadoras, venden como son ilegales o informales hasta este momento, los explosivos, la maquinaria, es gente que mueve muchísima plata. Y pasa como en Las Bambas, ¿no? En Apurímac, donde son dueños además de sus propios denuncios o invasiones, ¿no? Con las que explotan ellos mismos, sacan concentrados o se roban el concentrado de Las Bambas y los llevan a procesadoras en el mismo Abancay o en Apurímac. Bueno, acá en Chala, usted sabe que hay una enorme cantidad de mineros, de pequeños mineros en proceso de formalización. Arequipa tenía más de 19.000 pedidos de formalización que llevan casi 8 años sin que se resuelvan, ¿no? Entonces, esta ley para ellos era esta expectativa. Sin ninguna duda, está financiando esta gente que maneja muchísima plata. Además, es conocido, es público, se ha denunciado, está en fuente abierta, que todos los dueños de las labores, o sea, los sitios donde ellos explotan estos minerales de manera informal y en algunos casos ilegales, han condicionado a sus trabajadores para que vayan a esta protesta. Y ellos les pagan la movilidad, el alimento, la estadía, y si no van, los botan. Y hay una cola enorme de gente buscando trabajo allí. Así que esa capacidad de movilización y los recursos que generan esta actividad es muy fuerte, es muy grande. Si no, mire usted cómo lo primero que hace, por ejemplo, a Antauro, en estas visitas de proselitismo, anunciando su candidatura, cuando llega a Arequipa, no viene a la ciudad de Arequipa primero, de frente se va a Secocha, Camaná, Chala, porque alrededor de esos grupos es donde, con una economía informal e ilegal, en muchos casos, se mueven muchísima plata. Estamos hablando, pues, de maquinaria, vehículos, y bueno, pues, lo que le pagan, en muchos casos explotando, en condiciones casi de esclavitud, porque usted sabe que los llevan a muchachos y los encierran 20, 30 días y no les pagan hasta que regrese, ¿no? Y muchos no regresan por las malísimas condiciones. Es todo un tema gravísimo que no han querido resolver nuestras autoridades en los últimos años, pero en particular se ha exacerbado esta posición porque se supone que con Castillo, que los había recibido en Palacio varias veces, porque acuérdense que ha sido parte de las portátiles que armó junto con ronderos, pseudo ronderos y otras organizaciones sociales para decir que respaldaban a Castillo. Entonces, esa enorme expectativa que ha habido y un proyecto de ley que ya estaba consensuado con el Congreso se ha quedado ahí en el aire. Y lamentablemente la señora Boluarte no ha tenido ni el tiempo, ni tiene los operadores políticos o técnicos que hagan seguimiento a estos temas, porque acá lo inmediato era, apenas anunciada esta paralización, que se ha anunciado hace semanas, y luego de la vacancia de Castillo, salen a anunciar, pues, de que van a defender a Castillo para que saque esa ley, porque lo que les interesa es su ley. Bueno, ha debido llamárseles inmediatamente y ofrecer una solución que es factible,
que por lo menos en la parte inicial es enteramente posible, porque no requiere de grandes recursos del Estado. Además que esta gente ha gastado, cada uno de estos propietarios de las labores mineras, algunas más grandes, más chicas, ha gastado decenas de miles de soles, en algunos casos cientos de miles de soles, para formalizarse. El famoso IGAFON y todas estas cosas durante años, señor Hernández. Entonces, repito, es un cúmulo de factores que se han ido acumulando, pero además es pues la desazón, es este discurso de confrontación, sembrando odio entre peruanos, y que ha hecho que crean que acá cualquiera debe salir a la calle e imponer su voluntad a pedrada limpia, como está sucediendo hoy día en la misma ciudad de Arequipa. Sí, en efecto, en la ciudad de Arequipa. Ayer hemos visto la toma del aeropuerto de Arequipa, hemos visto el caso de Leche Gloria, hoy hemos visto Damper, ¿no? Y también tenemos entendido live imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Quiénes están detrás de estas acciones? Mire usted, hace 20 años hubo el Arequipazo en Arequipa. Se levantó muchísima gente indignada por el maltrato de Toledo en un proceso de privatización que al sur, al Volcánico Sur, nunca se le explicó ni lo entendieron. Ese discurso del estatismo, ¿no? el que sembró el Velascato, ha pegado mucho con el tema nacionalista, por eso es que ha ganado Toledo, Llanta y el propio Vizcarra tenía tanto apoyo. Bueno, todos ellos han traicionado a ese pueblo y con esa propuesta, ¿no? Entonces, ahora que se habla de que se siente una situación de crisis económica muy fuerte, la gente está apostando por medidas demagógicas y estatistas que le ha ofrecido este gobierno. O sea, no solamente es el tema de los bonos, o sea, le han ofrecido que con una nueva constitución va a haber pues empresas públicas y va a haber trabajo para todos. Y en realidad no ha resuelto ningún problema pendiente de Arequipa. Entonces, la violencia que nos costó muchos años de postergación, y particularmente en la toma del aeropuerto, que quienes la hicieron en esa época reconocieron después que fue un error, que promover esa violencia absurda termina desbordándose y causando la muerte de personas inocentes. Y quedó como un ícono de lo que no se debería hacer. Hoy día se ha vuelto a repetir. Ya no están esos dirigentes que estuvieron antes y que perdieron mucha presencia, mucha credibilidad por cometer actos de violencia que en vez de construir, destruían la ciudad, nuestra ciudad, y además nuestras posibilidades de desarrollo, porque desde esa fecha hablábamos del gasoducto del sur, que no tenemos, se hablaba del megapuerto de Corío, que no tenemos, se hablaba de Majes, la segunda etapa, que es un sueño de todos los arequipeños, que tampoco tenemos. No tenemos ni siquiera las presas de compensación que necesitábamos para el Valle de Tambo y que originan el problema con el proyecto minero de Tía María. No tenemos ni siquiera las presas en otros lugares para ampliar nuestra frontera agrícola. No se resolvió nada, justamente porque se actuó mal, ¿no? Y hoy día, mire usted cómo son las cosas 20 años después, hay gente que vuelve a cometer esos mismos errores porque está detrás pequeños grupos organizados, semiclandestinos, como los que ha ido formando durante los últimos meses, Bermejo, por ejemplo, que ha venido a Arequipa y ha tenido reuniones justamente en el Cono Norte, donde se están dando todos estos problemas, y con el pretexto de formar su partido político, ha organizado estas células clandestinas que están detrás de la legítima protesta, indignación de los arequipeños. Entonces, no es pues esto tampoco un hecho espontáneo. Se han venido preparando durante meses para esta situación, este escenario político, donde se vaca a Castillo, ¿no? En este caso no se imaginaban que iba a ser por su propia mano, el golpe de Estado, y lo que ha ganado en el corazón de mucha gente es la mala actuación del Congreso. Por lo tanto se le culpa al Congreso de ser golpista, de ser obstruccionista, de no aprobar leyes para el pueblo, de no dejarlo trabajar, y con esa narrativa la gente no quiere saber de ninguna autoridad. Por eso muchos de los que están saliendo no lo hacen para que vuelva Castillo. Hay algunos que por debajo están con esa posición, que han presentado una propuesta que es una vergüenza para Arequipa, ¿no? Una plataforma de lucha donde dicen la libertad del presidente secuestrado.
cuando deberían decir que el presidente golpista fue vacado por corrupto y por ladrón. Entonces, no hay dignidad en esta violencia, en esto que algunos quieren decir que es el nuevo arequipazo. No es revolucionario, no es el León del Sur que ha defendido posiciones de principio, democracia, libertad, desarrollo para nuestros pueblos. No, acá hay gente que está buscando el caos y la anarquía y está arrastrando a organizaciones sociales, a gremios y a mucha gente molesta que en las calles está respondiendo con esta violencia que rechazamos profundamente la mayoría de arequipeños. Finalmente, hoy estuvo en Arequipa el ministro de la Defensa, el señor Alberto Tarola, ¿no? Él anunció esta mañana que se va a declarar el estado de emergencia en Arequipa por un periodo de 30 días, ¿no? ¿Es lo más aconsejable en todo el momento, señor Lechea, ya para finalizar? Sí, absolutamente necesario. Recuerde usted que la institucionalidad en Arequipa, que es algo que deben tomar en cuenta todos nuestros hermanos arequipeños y quienes nos están escuchando en el país. Venimos de haber elegido a un gobernador, el hermano Yica, que era justamente del pueblo, por el pueblo y con el pueblo, que está en la cárcel por ladrón, ¿no? Que ha dejado en un desorden total al gobierno regional, falta de liderazgo, proyectos como el de Majes, inconclusos. Tenemos un alcalde provincial que fracasó en su gestión al punto tal que hoy día está prófugo de la justicia. Entonces, quienes están a cargo hoy día de la ciudad, una ciudad que se caracterizó por defender su institucionalidad y juridicidad, son personas que no tienen ninguna estructura orgánica de respaldo, no hay partidos políticos, son movimientos que se juntan alrededor de personas, de tal manera que esta medida para recuperar el orden y darle seguridad a la mayoría de arequipeños que rechazamos estos actos de violencia es lo que correspondía hacer. Yo espero que además de esta medida de emergencia que se está dando, también venga una comisión, ¿no?, de ministros o representantes del gobierno que puedan tratar estos temas puntuales del agro y de la minería, y algunos que están pendientes de hace años para resolverse por el desarrollo de Arequipa. Muy bien, don Humberto Lechea, representante de la Red Nacional de Líderes Sociales de Perú, base Arequipa. Ha sido un gusto conversar con usted. Vamos a seguir dialogando para analizar en el contexto lo que ocurre no solamente en Arequipa, en otros puntos del territorio nacional. Gracias, señor Olechea. Muchas gracias. Gracias. No, muchas gracias a usted. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.